Cobija insisten en amedrentar de una forma o de otra, ¿cierto?, a los trabajadores chilenos y a quienes están acá en Mejillones justamente haciendo los embarques de guano. Eh, Luego, cuando en Bolivia, a través de un golpe militar, llega al gobierno Hilarión Daza, se desahucia justamente el tratado de 1866 y Daza le propone al gobierno de Chile suscribir un nuevo tratado. Ese va a ser el tratado de 1874, en el cual, al no respetarlo más adelante por parte de Bolivia, va a ser una de las causas fundamentales de lo que va a ser todo el conflicto más conocido como la Guerra del Pacífico. Ante esta situación, el 12 de febrero de 1879, Chile rompió relaciones diplomáticas con Bolivia. El 14 de febrero, día en que se iniciaba el remate, tropas chilenas al mando del coronel Emilio Sotomayor desembarcaron en Antofagasta con el objeto de impedir la acción boliviana. Así se daría comienzo a la Guerra del Pacífico. Durante todo este periodo, cuando la guerra ya se desarrolla, la actividad aduanera decae casi en forma definitiva. El conflicto es muy importante entre las naciones beligerantes y lamentablemente todo lo que va a ser la explotación del guano y también la del salitre, tanto en la provincia de Antofagasta y Tarapacá, va a tener excepto un momento de paralización por el tema de la guerra. Posteriormente, cuando la guerra culmina, nadie retoma la actividad del guano. La actividad del guano queda totalmente detenida, especialmente en toda esta zona de Mejillones, hasta que ya adentrado el siglo XX, llega un industrial español, don Manuel Prado Olave, que en actividades marítimas asociadas a todo lo que va a ser el tráfico naviero, llega a Gibbs Williamson de acá de Mejillones. Al poco tiempo él aparece administrando esta zona de acá de las guaneras de Mejillones. Eso va a ser allá por el año 1947, en el cual Manuel Prado hace inversiones acá y nuevamente se retoma la explotación del guano. En ese tiempo ya había vehículos, unos antiguos camiones en los cuales se hacía el carguío y luego se llevaba, ¿cierto?, hacia la zona plana de Mejillones para poder ser embarcado. La actividad industrial del señor Manuel Prado trajo consigo el establecimiento de nuevas acciones en cuanto a lo que va a ser la explotación del guano. Fundamentalmente se incorpora mayor cantidad de trabajadores, se mecaniza mucho más, excepto la actividad industrial, pero lamentablemente el contrato con él se termina. Manuel Prado, sus hijos, abandonan Mejillones y se dirigen a Santiago. Luego aparece, ¿cierto?, la Sociedad Chilena de Fertilizantes, que le va a dar un nuevo y renovado impulso a lo que va a ser la explotación del guano acá en todo este sector de Mejillones. La Sociedad Chilena de Fertilizantes da un nuevo impulso a la actividad del guano acá en Mejillones en el año 1947. Es una actividad importante, se inyectan nuevos capitales, llega más mano de obra, el trabajo se hace mucho más tecnificado, la producción es mucho mayor en cuanto a tonelaje y eso hace que Mejillones adquiera una importancia relevante en la producción de guano. La actividad de la Sociedad Chilena de Fertilizantes fue muy importante, primero, porque tecnificó el trabajo de la extracción del guano y en segundo lugar, fue una industria bastante óptima para su época, del punto de vista que no era contaminante, todo se hacía excepto en forma bastante ordenada, se trasladaba el guano de la parte alta de las cobaderas hacia el plan de Mejillones, ya sea por camiones y a través de un andarivel, que tenía la característica, ¿cierto?, de que trabajaba a gravedad. Los carritos del andarivel, los que se cargaban, bajaban por gravedad y eso hacía que subieran los vacíos. Fue una fuente laboral para muchos mejilloninos y también para muchos que llegaron desde afuera a laborar acá a esta zona de Mejillones. Lamentablemente, esta sociedad también fenece en el año 1978, acabándose en forma definitiva todo lo que va a ser la extracción del guano en Mejillones,
que en un momento dado fue un pilar fundamental del sustento de muchos habitantes y va a ser el pilar fundamental de lo que va a ser todo el desarrollo industrial o semi-industrial que tuvo Mejillones desde su génesis hasta lo que es ahora. La Sociedad Chilena de Fertilizantes Limitada fue una empresa semiestatal con soporte capital, 96% Corfo y 4% pertenecientes al Instituto de Comercio Agrícola, subvencionada por el Estado y cuyas ventas del producto fueron sin fines de lucro. Los abonos extraídos eran reservas del país y destinados a la agricultura nacional. En consecuencia, no estaba autorizada su exportación. Su creador y fundador fue el ingeniero civil en minas, señor Luis Eduardo Corbalán, quien asumió desde sus inicios el cargo de gerente general de fertilizantes. Como resultado, el gobierno de Chile y por intermedio del Ministerio de Agricultura decretó la autorización para la explotación del guano de ave marina rojo y blanco en las costas de la nación, desde Coquimbo por el sur y hasta la línea de la Concordia por el norte. Aquí había una escala, ahí estaba la casa en que vivía yo, con mi señora, mi suegra, y aquí está la casa del jefe de oficina, al lado. Y más allá estaba la oficina, estaba el policlínico, arriba, ahí había, en esa caseta que está ahí, estaba la radio que nos comunicábamos para Iquique y para la faena del sector. Y arriba, frente a la oficina, estaba la pulpería. De bajada de la pulpería, al lado estaba la casa de pulpero, y más abajo estaba unos juegos infantiles, estaba la escuela y la Gruta de la Virgen. Fuimos a ver a la Virgen, está bien linda la Virgen. Ahí vamos a ir a ver a la Virgen. Hay una planchita que la puso un caballero que trabajaba en la oficina de apellido Pazo, que la puso el 12 de diciembre del 2009. Así que ahí queremos ir a ver. ¿Usted vivió aquí? No, yo acá no viví. Yo viví abajo en la caleta. Los campamentos donde vivían los trabajadores y sus familias, casi en su totalidad, fueron trasladados a la caleta el año 1957, dejando atrás los recuerdos de la vida en el cerro. Ahí viví, pero veníamos sí a la escuela, al comprar, a las fiestas de Navidad y a pagar los sueldos, porque estaba todo acá. No había más que, allá abajo habían como 4 casitas, no había más, pues. Así que teníamos que venir todos a comprar acá, había una pulpería, la pulpería estaba allá. Había un sindicato y la escuelita que después se hizo. Ay, siento una nostalgia, más que nada, una nostalgia que quisieran volver atrás a esos años, volver de nuevo a vivir esos años tan bonitos que fueron. Eso. Me dan ganas hasta de llorar, en realidad. Me dan ganas de llorar porque la familia, todo como éramos, entonces ahora como que ya se está perdiendo un poco eso. Pero como vivimos, varias familias estamos viviendo cerca, vivimos hace años, ya 36 años que lo fuimos a vivir al pueblo y tenemos una villa.
que todos vivimos ahí juntos, los que vamos quedando, porque ya se han ido, han partido al reino de los cielos ya, bastante ya. Van quedando pocos ya, porque la mayoría somos viudas. Están quedando pocas ya, los maridos al menos, como ellos trabajaban más abrutados, ¿cómo se llama? Antes no era como ahora. Entonces, ya los maridos se han ido. Estamos quedando pocos los de fertilizante que le llamamos nosotros. Cuando se muere uno es igual como que se muriera un familiar de uno, cuando va falleciendo. Porque como vivimos tantos años todos unidos y seguimos viviendo hasta la fecha. Así que cuando se va es igual que si fuera un familiar. Esta covadera se dividía prácticamente en tres partes. Una que era el sector del campamento central, donde estaba todo, la escuela, sindicato, la casa de radio, administración. Después, en el lado del Arnero 1, donde está la estación de carga del Andarivel, ese era el sector Jote. Y este sector amplio era el sector Gran Beta. Aquí está instalado el Arnero 2, que es el que está aquí al frente, con su desmonte, tiene 104 metros de altura ese desmonte. Este es el sector Gran Beta. Gran Beta, campamento central y sector Jote. Tres partes, bien definidas. Todo este sector fue el último que se trabajó, hasta allá, hasta la vuelta del cerro al lado sur. En este sector con la draga 5 y allá en el sector Jote con la draga 1, que fue ya lo último ya, hasta el año 78 cuando paramos. La primera draga mecanizada fue adquirida por la empresa de fertilizantes el año 1949. Funcionaba con un sistema de balde con cable de arrastre y tenía una capacidad para 500 kilos. El año 1952 se instaló el arnero mecánico número 2 en el sector Gran Beta, lo que motivó el traslado desde las faenas de Iquique, de la tercera draga, de mayor capacidad de fuerza y carga. El fertilizante yo ingresé el año 1948, más o menos a comienzo del 48. Ingresé trabajando en el Andarivel, como ayudante del jefe del Andarivel. De ahí estuve como 2 o 3 meses con él y me llevaron a la oficina central que estaba en El Morro. Ahí trabajé como 2 o 3 meses en trabajos administrativos. Y posteriormente seguí ahí en trabajos de pasatiempo, después cajero. Posteriormente nos vinimos a La Caleta, aquí en el Bajo, al lado de la playa, aquí en La Rinconada. Y ocupé el puesto de jefe administrativo, jefe de oficina, cajero también. Y después, el año 1968, fui trasladado a Iquique. Y posteriormente, el año 78, paralizó fertilizante. Iquique paralizó el año 77, pero yo me quedé un año más a cargo, digamos, de las instalaciones, y el año 78 ya terminó y se cerró Iquique. Se quedó un señor que se llamaba Juan Tapia Astudillo, un año más, que fueron hasta el 79, y ahí definitivamente desapareció fertilizante. Y las casas que vivíamos también eran todo de madera.
todo de madera, las casitas que teníamos. Y con bañitos así de esos, de cajoncito nomás. Pero el agua lo traían de allá del pueblo que llevan los de abajo, traían el camión del agua y los llenaban los tambores con agua para que tuviéramos para tomar, para cocinar y para lavar la ropa. Aquí estamos en el corte. Esta es la draga 1. Esta cargaba los camiones acá. Cargaba los camiones, estaban en una parrilla. Los camiones salían cargados hasta el arnero 2. Salía uno y entraba el otro. 2 camiones. Con 2 camiones se trabajaba. Uno iba, uno volvía. Aparte de esta draga, había otra, que era la 5. Esa era una máquina en la que trabajaba yo personalmente. La empresa fertilizante empezó a producir como el 46, 47 más o menos. El 48 recién llegó esta máquina grande, la 1. Ahí ya más mecanizado. Pero más antes, estas cobaderas eran explotadas por unos españoles de apellido Prado. Y anterior a ellos, era en el tiempo de Bolivia ya. En el tiempo de Bolivia todavía quedan desmontes. Hay desmontes que están por allá para el lado, en el lado norte de este sector, donde uno, a veces escarbando los desmontes con la máquina, salían cajetillas de cigarros, hojas de revistas. Incluso encontré 2 cartas, que son muy bonitas las cartas. Son del año 1972, de un hijo que le escribía a la mamá que estaba acá en Mejillones del Sur, le escribía de Mejillones de Bolivia. Este es el rajo. Acá se hacían los tiros. Se sonaba, entonces con la draga se arrollaba, se cargaban los camiones, se iban al arnero. Después subía el otro. Este era el rajo. Un rajo bueno. Se hacían los tiros. Se sonaban y después con la draga se arrollaba, se cargaban los camiones. Estos camiones se iban al arnero 2. Descargaban. Uno iba, el otro venía. Ahí va subiendo un camión. Este va y el otro va saliendo. Cargado. Entonces llegaba, se culataba y se metía ahí. Para cargar con la draga. Bueno, cuando yo permanecí acá, que llegué al año 1949, llegué soltero. El año 1954 me casé y me destinaron a una casa. La casa que me destinaron estaba aquí en la bajada de la escala. Estaba la casa en que vivía yo. Años felices de sincera amistad, de comunidad familiar entre trabajadores y vecinos que hacían grata y amena la labor y estadía en tan apartado lugar, cerca del cielo y a la vista del puerto de Mejillones. La casa tenía un antijardín, tenía una puerta de entrada, tenía 3 dormitorios, una cocina, tenía un patio, en la cual en esa oportunidad criábamos gallinas, patos, etcétera, etcétera. Después a continuación estaba la casa del jefe de oficina,